Algunos de los peores errores humanos de la historia comenzaron como situaciones completamente normales. Horas antes de hundirse, el Titanic ya había recibido advertencias sobre hielo en la zona. Antes de la explosión de Chernobyl, operadores comenzaron a desactivar sistemas de seguridad. Y la noche antes del Challenger, algunos ingenieros intentaron detener el lanzamiento. Lo inquietante es que en todas esas historias había personas viendo señales de peligro. Y aún así, nadie imaginaba que estaban a punto de entrar en una tragedia histórica. Porque algo muy extraño ocurre con el ser humano cuando siente que tiene el control. Poco a poco empieza a relajarse. Empieza a ignorar riesgos. Empieza a convencerse de que nada va a salir mal. Hasta que un día, algo finalmente sale mal. La noche del 14 de abril de 1912, el Titanic avanzaba por el Atlántico Norte a toda velocidad. Hacía frío, el océano estaba completamente oscuro y frente al barco comenzaban a aparecer enormes bloques de hielo flotando en el agua. Pero el verdadero problema no era solamente el iceberg. El verdadero problema era que dentro del Titanic existía una sensación peligrosa. La idea de que el barco no podía hundirse. Durante horas otros barcos enviaron advertencias sobre el hielo en la zona. El Titanic las recibió y aún así siguió avanzando. Porque cuando las personas sienten que algo es demasiado seguro, comienzan a bajar la guardia sin darse cuenta. El Titanic era considerado una maravilla tecnológica, el barco más moderno del mundo, el más avanzado, el más seguro. Y quizá justamente por eso, tantas personas dejaron de pensar en lo que podía salir mal. A las 11:40 de la noche, los vigías finalmente vieron el iceberg, pero ya era demasiado tarde. El golpe no pareció tan grave al principio. Algunos pasajeros apenas sintieron una ligera vibración. Otros siguieron cenando, conversando normalmente. Pero debajo del agua, el casco del barco ya estaba abierto. Compartimento tras compartimento comenzó a llenarse lentamente. Y mientras la orquesta seguía tocando, el barco más famoso del mundo comenzaba a desaparecer en medio del océano. Más de 1,500 personas perdieron la vida esa noche. Y aunque el iceberg fue el impacto final, el desastre realmente había comenzado mucho antes. La madrugada del 26 de abril de 1986, operadores de la planta nuclear de Chernobyl intentaban realizar una prueba de seguridad. Y quizá eso es lo más inquietante de toda esta historia. La explosión ocurrió durante una prueba diseñada para evitar accidentes, pero desde el principio las cosas comenzaron a salir mal. El reactor operaba en condiciones inestables, la potencia descendió más de lo esperado, y aún así decidieron continuar. Poco a poco comenzaron a apagar sistemas de seguridad, alarmas, protocolos, mecanismos diseñados específicamente para evitar una catástrofe. Todo para seguir adelante con una prueba que ya estaba saliendo mal. Y eso también se repite mucho en la historia humana. Muchas veces las personas sí saben que existe un riesgo. El problema es que creen que todavía tienen tiempo. Tiempo para corregir, para reaccionar, para evitar que ocurra algo grave. A la 1:23 de la madrugada, el reactor finalmente explotó. El techo salió volando. Fragmentos radiactivos fueron expulsados hacia la atmósfera y comenzó el peor accidente nuclear de la historia. Lo más aterrador es que muchas personas dentro de la planta todavía no entendían lo que acababa de ocurrir. Algunos incluso creían que un reactor nuclear simplemente no podía estallar. Y mientras el grafito ardía liberando radiación sobre Europa, las autoridades soviéticas seguían intentando controlar una situación que ya se había salido completamente de control. El 28 de enero de 1986, millones de personas observaban el lanzamiento del Challenger en televisión. Escuelas enteras seguían la transmisión en vivo, porque entre los tripulantes viajaba Christa McAuliffe, una maestra que se convertiría en la primera civil en viajar al espacio. Todo parecía histórico, pero detrás de las cámaras algunos ingenieros estaban preocupados. La noche anterior al lanzamiento intentaron detener la misión. Creían que el frío extremo podía provocar una falla catastrófica. El problema estaba en unas piezas llamadas Aurics, unos sellos de goma que podían endurecerse con las bajas temperaturas. El problema es que esas piezas ya habían demostrado fallas anteriormente, pero como las misiones anteriores habían sobrevivido, el riesgo comenzó a parecer normal. Y eso es algo muy peligroso en el ser humano. Cuando alguien sobrevive demasiadas veces al mismo error, comienza a pensar que el peligro ya no es realmente peligroso. A la mañana siguiente, el Challenger despegó frente a millones de personas.
73 segundos después explotó en el cielo. Los 7 tripulantes perdieron la vida, y posteriormente las investigaciones confirmarían algo devastador. Había personas advirtiendo exactamente lo que podía pasar. El Titanic, Chernobyl, el Challenger, historias distintas, épocas distintas, pero todas conectadas por algo profundamente humano: exceso de confianza, costumbre, la sensación de que todavía hay tiempo. Y quizá eso es lo que vuelve a estas historias tan incómodas incluso hoy, porque muchas veces los grandes desastres no comienzan con una explosión, comienzan mucho antes, en el momento exacto en el que alguien deja de tomar en serio el peligro, porque está convencido de que todavía tiene el control.